porque la política argentina se vuelve muy penosa, muy mediocre, ¿no? Entonces todo el mundo va a terminar dirimiendo, sin poder dirimir por acuerdos armónicos antes, va a terminar dirimiendo en una interna abierta. Y esto va a ser un espectáculo muy triste, digo. No solo arriba, sino en los lugares, en las concejalías. Esto se advierte muy claramente una litigiosidad enorme, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Por eso también nuestra estrategia muy clara de tener armonía y consenso en todas las candidaturas. Nosotros estamos ya lanzando los candidatos a intendentes, que la verdad que sí hay que decir, estuvimos en San Nicolás, en Ramallo, en Pergamino, en Junín. Lo que hay es mucha gente, esto es muy valioso, nosotros decidimos hacer una alianza con la sociedad, mucha gente muy prestigiosa que decidió jugar. Por ejemplo, intendentes, un médico cardiólogo prestigiosísimo de San Nicolás, lo mismo en Ramallo. Estoy viendo 3 médicos en Varadero, estoy viendo algo que en el 2007 nos costaba, por eso estoy tan esperanzada con lo que viene. Que digo, en el 2007 no nos costaron los diputados nacionales, no nos costaron algunas gobernaciones, pero nos costaba mucho que la gente mejor se pudiera comprometer con cargos ejecutivos municipales. Y esto viene extraordinario. Entonces, yo te decía además antes algo. Yo tengo muchas campañas electorales, a mí no me engañan las encuestas, porque uno tiene la percepción en la calle. Yo recuerdo cuando no fui al diálogo que no podía salir a la calle, pero hay conferencias de prensa con 200 personas a las 11 de la mañana. Y esto no pasa ni en campaña. Y pensá que estamos en febrero. Así que aquí quiero decir que hay 2 Argentinas. Una la del microclima, de los diarios, de la política, de lo que podemos hablar acá. Y otra Argentina que está pensando ya en el mundo que viene, digo. Y cuando estuve en Estados Unidos está muy claro que todo el mundo van a ser los 10 años mejores de América del Sur. Todos hablan de que va a ser los años del desarrollo, no del crecimiento, del desarrollo de América del Sur. Y si vos ves geopolíticamente, América del Sur está en una situación geopolítica maravillosa, que yo lo planteo ya en el libro El Contrato Moral en el 2002, la situación geopolítica, y están esperando que Argentina se corra. La única pregunta es si Venezuela, Ecuador no se van a correr, si Argentina se corre al proceso de desarrollo junto con Brasil, con Uruguay, con Perú, con Chile, o si Argentina queda atascada en aquel pasado, porque como decía Joaquina Sabina, dice, lo peor, dice, no hay nada peor que añorar algo que nunca jamás existió. Y yo creo que esto es lo que le pasa a algunos sectores que están en el gobierno. Es decir, creer que en los 70 había una revolución y que ellos están añorando esa revolución y haciéndola, yo que les mandaría ese artículo de Sabina, ¿no? Es como inventarse un novio que nunca existió y añorarlo toda la vida. Ese es un ataque de viejazo importante. La gente, sí, claro, la gente decide su voto ¿cuándo? Promedio, 3 meses antes. 2 meses antes, etcétera. A ver, para que ustedes tengan noción, en el año 2007 nosotros empezamos el año con 6% de intención de voto. Recién, bueno, por supuesto, recién en septiembre, las elecciones fueron en octubre, empezamos a superar el 20%. Y después, obviamente, hubo fraude, pero llegamos al 25%, pero sin fraude eran 29%. ¿Qué quiero decir? Hay un 40% del electorado que decide, y acá va a ser más, por todo el clima que se va a vivir, ¿no? No piensen, todo lo demás es manipulación, o contratos del gobierno con encuestadores, porque lo que me dicen en Estados Unidos sí es muy claro, lo que están transmitiendo es que ella es invencible. Entonces también hay que razonar esto. Ella aparecía como invencible en el 2007 con 66% de intención de voto, al principio del 2007, y terminó en 40 y pico y con un fraude fenomenal a la coalición cívica. Entonces, ¿qué quiero decir? Si hoy está en el 25, es que la derrota del gobierno es absoluta. Están construyendo la invencibilidad, igual invencibilidad que construyeron con ayuda de muchos medios, hoy independientes, en el año 2007. Yo recuerdo, para que ustedes tengan idea, que en el año 2007, 4 días antes de las elecciones, el Diario de la Nación con su encuestadora me daba 8%. Y el domingo había 20 y pico. Entonces, acá hay mucha manipulación. Hay que quedarse tranquilos. Me parece que lo mejor que pueden hacer los partidos más serios es expresar sus propuestas. Nosotros ya vamos a la
metimos en la web, está en toda la web la propuesta, la cerramos en marzo y sacamos el libro, que tiene mucho que ver con lo que vos hablaste de educación. Es decir, de la Argentina a los próximos 30 años y la revolución tecnológica. Por último, el sindicalismo argentino tal como lo hemos visto durante los últimos 20 y pico de años. De hecho, Pedraza, por ejemplo, que fue detenido hoy, llevaba 28 años al frente de su sindicato ferroviario. ¿Esa conducción está desapareciendo? ¿Este proceso se lleva puesto, digamos? El proceso puede llevárselos, porque la gran dificultad del sindicalismo argentino es que no representa a los trabajadores sino a los empresarios. Entonces está siendo tomado incluso la reivindicación laboral para tener monopolios. Si yo soy dueño de la mayor empresa de transporte y aumento los salarios, lo que termino haciendo es creando un monopolio de mi empresa de transporte. En materia de trenes pasa lo mismo. Yo espero que el juez Di Giorgi, que tiene una causa donde le presentamos el expediente de la FIP, donde habla del vaciamiento del Belgrano Cargas, actúe también, ¿no? Que no actúa pese a que le trajimos la fotocopia del expediente de la FIP y los jueces no actúan. Yo creo que esto va a limpiarse, tiene que limpiarse, y en este proceso interno lo mejor que pueden hacer es autoeliminarse entre ellos. Yo creo que la gente tiene que quedarse tranquila. Yo creo que el principal problema de la sociedad argentina es que confundimos hormigas con elefantes. ¿Qué quiero decir? Las hormigas son hormigas y nosotros creemos que son elefantes. Entonces nosotros creemos que Moyano es un elefante, que todos son un elefante. La verdad que si nos diéramos cuenta que son y perdiéramos el miedo, la Argentina podría ser construida. Entonces, yo creo que nosotros, nuestros miedos, son muy importantes a la hora de construir la invencibilidad de los corruptos. Bueno, el mundo está mostrando hoy en día, en el norte del África, por ejemplo, como algunos personajes todopoderosos, casi dioses, poco menos, se caen en 2 semanas, digamos, ¿no? Así es. Parece Como de Dios, ¿no? A ver, ¿qué le sugiere, ya por último, el hecho de que un verdulero, pues literalmente un verdulero, de 20 y pico de años, en Túnez, molesto porque la policía le incautó un puesto de verdulería, se prendió fuego, murió tiempo después, unos días después, esto ocurrió el fin de año pasado, y se llevó puestos ya varios gobiernos del norte del África, porque así empezó todo, y está poniendo tanto a Irán como a China en alerta respecto a las demandas democráticas, ¿no? Claro, esto es lo que yo siempre tuve entre comillas China, por eso decía, el gran país de Asia no es China, es India, ¿no? Que tiene una situación espiritual también distinta, una situación cultural. Pero efectivamente hay algunas acciones. Gandhi decía que la primera regla de la no violencia es resistirse a la humillación. Y este verdulero con su propia vida se resiste a la humillación. ¿Se entiende el acto, la significación? Sí. Es decir, y de ahí los pueblos empiezan a decidir no ser humillados. Esto es, los pueblos empiezan a decidir el fin de la humillación. Obviamente no es el suicidio, pero esto es muy del mundo árabe, pero también cuando empieza toda su actividad Gandhi, se resiste a la autoridad, ¿no? Se resiste, va preso, pero no tolera la humillación. La gran lección que nos viene del Gandhi de la India y produce la revolución. Pero en el caso de él, su reclamo frente a la humillación y su resistencia es su propia muerte, cosa que en la cultura árabe y musulmana se entiende mucho. Mohamed Bouazizi era su nombre, fue una persona que generó con esta actitud personal un episodio completamente inesperado, que era verlo, por ejemplo, hoy a la tarde a Gaddafi, a los gritos en la televisión, diciendo que iba a resistir y que era una especie de y lo que gloria. están matando, ¿no? Ahora hay una responsabilidad de Occidente enorme, porque la verdad es que Europa y Estados Unidos mantuvieron esas colonias y después esos países en las dictaduras para tener tranquilo el patio de Europa. Y hoy es un tiro al corazón de Europa, ¿no? Sin duda. Yo creo que se reconfigura todo el mundo en 20 años. Yo creo que si se desarrolla América del Sur, habiendo dejado de ser potencia unilateral Estados Unidos, hay una posibilidad de América en una relación de igualdad. Segundo está Sudáfrica y está la India. Hay que ver cómo termina China, proceso de urbanización e Internet, ¿no? Porque ahí hay mucha violación a los derechos humanos y lamentablemente vamos a asistir, y quizás lo veamos, al declinamiento final de Europa, porque todo el conflicto
estratégico mundial se desarrolla en el Medio Oriente. Y esperemos que todos estos problemas no eleven el precio del petróleo. Hay que buscar rápidamente una energía alternativa, porque la situación en el Medio Oriente va a ser muy complicada. Pero el escenario del mundo es producto desde las Torres Gemelas y desde la caída del muro de Berlín de la revolución tecnológica. La revolución tecnológica es igual a la revolución de la escritura. Es tan impresionante que lo único que vos tenés que hacer es reconfigurar el mundo, porque el mundo cambió decisivamente, y el hecho de que una persona en un segundo se comunica con otra que está en China y puedan establecer hasta relaciones personales, cambia el mundo. Fíjate vos los gobiernos como los argentinos que tienen un chauvinismo de izquierda aislado. Es imposible. Lo que tenemos que ver es cómo creamos una nueva ciudadanía mundial, cómo creamos un nuevo orden mundial, cómo nuestros hijos son ciudadanos del mundo. No hay fronteras, no hay murallas, no hay muros, sino hay que sobrepasar esto y construir el futuro. Lidita, gracias. No, ya venimos.